Muchas gracias a todos, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno ver tantos estudiantes, ustedes son el corazón de UPR. Este texto es un texto muy interesante, Good Economics for Hard Times, porque fue escrito por dos ganadores del premio Nobel. Y es muy interesante lo que ellos hacen para agenciarse ese premio Nobel, lo que demuestra el valor de lo transdisciplinario. Llevaron conceptos de la medicina clínica al campo de la investigación de la economía. Es decir, llevaron el experimento clínico al campo de la economía para medir cuán efectivos son los programas que se llevan a cabo para paliar la pobreza en el mundo. Claro, hay un planteamiento sobre la economía como ciencia y hay una frase, ¿no? De la reina Isabel, ¿verdad? Preguntándose, bueno, ¿qué pasó que en el mundo económico ningún economista vio la crisis que se venía a venir con el meltdown terrible del 2008? Y en referencia a la visión tradicional económica, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra para paliar la pobreza? Las medidas recetadas por los economistas tradicionales las describe Warren Buffett como weapons of mass financial destruction. Así que este texto, de una manera muy gentil, desmantela ciertas ideas tradicionales que sostienen economistas tradicionales. Ellos son esposos y colaboran juntos en su proyecto, ¿verdad? Por el título del libro, de The Hard Times, se me ocurrió que había un intertexto y en efecto lo encontré. Sí hay un intertexto con una novela de Charles Dickens que se llama precisamente Hard Times, ¿verdad? Y uno puede ver la relación viendo ciertas citas famosas del libro, de esta novela de Dickens instalada en el siglo XIX en Inglaterra, ¿verdad? There's a wisdom of the head and there's the wisdom of the heart. Y es un punto importante que traen estos dos economistas porque no es usual decir que tenemos que presentar y estructurar una economía que tome en cuenta primariamente el bienestar de los seres humanos. Así que en su trabajo ellos están viviendo esa admonición de Dickens, ¿verdad? Del wisdom of the head y el wisdom of the heart. Por supuesto, seres humanos al fin, Dickens nos recuerda que tenemos todos un lado oscuro, ¿verdad? Do the wise thing and the kind thing too, and make the best of us and not the worst. Y es precisamente lo que urgen estos dos economistas, ¿verdad? Vamos a hacer lo que sea menester para que la gente pueda salvar su dignidad y pensar que tienen un lugar justo bajo el sol. Ok. Voy a pasar esa cita, pueden verla después, ¿verdad? Ok, aunque ellos no mencionan a Kant como homenaje personal, yo sí lo menciono porque creo que su idea del imperativo categórico está implícitamente mencionado en el texto de Banerjee y de Duflo, ¿verdad? Y una de las cosas que Kant nos dice es, cuando nos proponemos hacer algo, ¿verdad? ¿Nos estamos moviendo por el bienestar colectivo o el bienestar personal de Roberto, ¿verdad? Pues Kant diría, bueno, si lo que Roberto hace redunda en beneficio de toda la comunidad, estamos observando el imperativo ético. Si es para el beneficio personal de Roberto, no estamos observando el imperativo categórico, ¿verdad? Okay. Inclusive, eso es muy interesante porque en el siglo XIX hay un pensamiento marcado sobre la necesidad de que la humanidad trabaje en conjunto, consono con los intereses de las grandes mayorías. Darwin dice, Kant, everything in nature works in accordance with laws, ¿verdad? Y entonces dice, so act as to treat la humanidad siempre, nunca como un fin, ¿verdad? Y de hecho, Charles Darwin, el gran biólogo, reitera de que la naturaleza, su proceso natural se hace extensivo de manera democrática a todo lo que vive. Es decir, dice Darwin, man selects only for his own good, nature only for that of the being which she tends. Así que me parece que Kant, Darwin, Banerjee y Duflo coinciden en el hecho de que la inclinación natural de los seres humanos es hacer lo que hay que hacer en beneficio de todos.
Cuando estamos actuando por razones egoístas, estamos alejándonos de la intención natural, del orden de cosas que creo yo que promueve el universo. Aunque, y claro, Darwin siempre Darwin es un gran pensador y una gran sensibilidad. Y dice, if the misery of the poor be caused not by the laws of nature, but by our institutions, great is our sin. Y ese es el empeño que tienen Banerjee y Duflo, es que la humanidad o la gente con poder revierta el camino pecaminoso que implica abandonar la necesidad y la dignidad de las grandes mayorías del planeta. Okay. De hecho, el texto está dedicado a sus hijos con la esperanza de que puedan vivir en un mundo más justo y más humano, ¿verdad? Voy a bypass a Kant para pasar. Así que ellos dicen, miren qué interesante, ¿verdad? Ellos dicen que este libro lo escriben movido por la esperanza, ¿verdad? Y entonces comienzan analizando las diferencias aparentemente irreconciliables políticas en Estados Unidos entre lo que uno de manera muy imperfecta llamaría izquierda y derecha, cómo los grupos se atrincheran en sus creencias en menoscabo de la razón, en menoscabo de la evidencia, en menoscabo de la ciencia, constituyendo grupos tribales de facto, ¿verdad? Y ellos dicen, muy interesante, como ellos se definen a sí mismos como científicos sociales, y dicen que su trabajo es ofrecer hechos e interpretaciones que contribuyan a ir subsanando esa brecha ideológica y de prejuicio entre estos grupos, ¿verdad? De ellos recalcan que no tienen la intención de convencer a nadie. Lo que interesan es saber en qué se fundamenta aún el más recalcitrante de los racistas para adoptar ese modo de pensar racista. Queremos convencerte, queremos entenderte, dirían ellos, ¿verdad? No convencerte, ¿verdad? Así que el trasfondo del asunto, como ellos lo ven, Occidente, en particular Estados Unidos y Gran Bretaña, han caído en hard times, tiempos difíciles, y les parece que el contrato social se ha ido desintegrando. De hecho, se me ocurre ahora que aquello que instauró Lyndon B. Johnson como The Great Society prácticamente no existe. Y entonces lo que ha dado paso a la evaluación ponderada a la luz de la evidencia, implican ellos de manera satírica, nos ha llevado a los tiempos del tweet. Y les parece que la inacción del Estado para atender los reclamos de las grandes mayorías ha generado coraje y polarización, pero también le resta mérito, como implica la reina en su cita al principio, en la credibilidad de los economistas, ¿verdad? Porque después de todo, esto está ocurriendo en your watch, como alguien diría, ¿verdad? Y es muy interesante. Algo fascinante del texto es la humildad que uno puede percibir, ¿verdad? Y ellos dicen, y ahí está la cita, ¿verdad? Los economistas somos más bien plomeros, ¿verdad? Qué interesante. Queremos resolver los problemas con una combinación de intuición, miren qué interesante, fundada en la ciencia. Adivinar un poquito, pero eso va a ir a la par con la experiencia. Y miren, francamente, trial and error. Y creo que la honestidad intelectual es uno de los puntos sólidos de este texto. ¿Les parece que la agenda de los economistas y de las economistas debe ser restaurar la dignidad humana? Así vamos restableciendo el tejido social que ha ido colapsando. Ellos comienzan por desmantelar uno de los grandes mitos que elementos conservadores entre los economistas promueven, ¿verdad? Y es la idea de que uno de los grandes problemas de la nación estadounidense es la inmigración. Esas negritas y esos negritos que llegan de Dios sabe dónde son la causa de la miseria económica que agobia a tantos estadounidenses. Ellos demuestran con datos y con estudios que en realidad
La inmigración a Estados Unidos y a Europa Occidental es básicamente la misma de 1960. Eso no ha cambiado. En términos percentuales, 3%, ¿verdad? Lo que ocurre es, se me ocurre a mí, lo que pasa es que tal vez ahora son más visibles y eso genera otra cosa, ¿verdad? Otra reacción social de grupos dominantes económicos y de grupos que se sienten marginados por culpa de estos negritos, de estas negritas que están llegando. Dicen ellos, Banerjee y Duflo, y lo sustentan, que en el caso de de la Unión Europea, dice 2.5 millones como mucho es lo que está llegando, y eso es apenas 0.5 de la población de la Unión Europea para implicar, no tiene mayor efecto, dicen ellos, y la mayoría llegan de manera legal, o porque tienen un empleo ya, o porque vienen a reunirse con familia, ¿verdad? Así que, y ellos lo tildan de un alarmismo racista, porque ciertamente, dicen ellos, los números implican que nada ha cambiado, ¿verdad? Y entonces examinan la relación entre los salarios y la tradicional ley de oferta y demanda, porque hay un mito que dice a mayor número de inmigrantes contratados, asimismo va a bajar los salarios que hubiesen percibido los norteamericanos, por ejemplo, en este caso, desde piel blanca. La evidencia muestra que no hay ninguna relación. Por el contrario, dicen ellos, de manera muy persuasiva, el hecho de que vengan estos inmigrantes y tomen los trabajos que nadie quiere, o tomen los trabajos en el nivel o la escala más baja en el aparato económico estadounidense, significa que ciertas personas blancas pueden subir de categoría y hacer otro trabajo mejor remunerado. Así que ese es otro estereotipo que ellos van desmantelando en este lúcido libro, ¿verdad? Y entonces dice, porque después de todo, implican ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se aventuran a emigrar? Los más desesperados, pero dicen ellos, no necesariamente movidos por la cosa económica, porque nuestra evidencia, dicen ellos, demuestra que la gente prefiere no moverse, aunque esté empobrecida. Lo que puede mover, por ejemplo, a un guatemalteco a ir a la frontera con Estados Unidos no es la economía. Ellos saben subsistir de manera bien precaria, es la violencia. Es un estado desarticulado en poder de las gangas. Eso sí, dicen ellos, es lo que mueve a la gente de El Salvador, pensando en sus hijos, a moverse con la precariedad, con el sufrimiento que implica ese viaje bien difícil de El Salvador hasta la frontera con Estados Unidos, ¿verdad? Dicen, en realidad, el que trata de ir para Estados Unidos tiene o una fortaleza física particular que le permite pasar por el rigor de ese viaje, o tiene destrezas particulares que le van a permitir sobrevivir si logra llegar a Estados Unidos o a Londres o a Berlín, ¿verdad? Dicho sea de paso, no lo sabía, supe hace poco tiempo que la primer ministro de Alemania, ay Dios mío, ¿cómo se llama ella? No sabía que es una mujer de ciencia, tiene un doctorado en teoría cuántica. Y yo me pregunto qué mucho tiene que ver ese trasfondo económico, pedagógico, intelectual, con la manera en que ella recibió los inmigrantes de África. Ok. Okay. Así que los inmigrantes, ¿verdad? Según el National Academy of Sciences, el impacto que tienen los inmigrantes sobre el salario de la gente del país huésped
tiene muy poco impacto. Así que ellos desmantelan este argumento que usan ciertos políticos, pero también usan ciertos economistas tradicionales. Ok. Ok. Así que entonces, ¿qué es especial sobre los inmigrantes? Dicen ellos. Primero, ¿cómo aportan al país huésped? Dicen Banerjee y Duflo. ¿Gastan dinero? Lo que ganan lo gastan. Pagan contribuciones, pagan por servicios y crean empleos no diestros. Y, dicen los autores, de paso, desaceleran el proceso de mecanización porque le sale hasta más barato al patrono emplear estas personas que están en la escala inferior laboral, ¿verdad? Así, y entonces ellos evidencian que en realidad la competencia por empleo entre los inmigrantes y las personas del país huésped es irreal. No tiene fundamento y la evidencia que ellos presentan así lo comprueba, ¿verdad? Ok, estamos esperando aquí que nos ayude la presentación. Así que ese es uno de pues, varios mitos que ellos van desarticulando en el curso del texto. Estamos esperando que suba la siguiente. Ok, aquí estamos. Ok, así que dicen ellos, realmente nuestra investigación demuestra que todos preferimos quedarnos en casa, aunque sea difícil la situación económica. Son cosas más allá de lo laboral, dicen ellos, las que impulsan a los seres humanos a aventurarse en ese viaje terrible, ¿no? Ya sea a Grecia o ya sea a la frontera entre México y Estados Unidos. Okay. Estamos esperando aquí que suba. Ok. Así que dicen ellos que no compiten con residentes, ¿verdad? Y de hecho muchos obtienen un empleo decoroso. ¿Y qué detiene muchos inmigrantes? Saber que va a ser difícil conseguir un buen empleo, el dolor físico y emocional que implica ese viaje o a las costas de Grecia o a la frontera con Estados Unidos, los recursos económicos, porque hay que tener recursos económicos para pagarle al coyote, ¿verdad? La incertidumbre, llegaremos allá, tendremos éxito, y el temor de fracasar, dicen ellos, disuade a muchos inmigrantes de siquiera intentar ese viaje terrible. Okay. Estamos esperando que suba. Ok, así que ahora, en fin, ¿cuál es un problema que exacerba la percepción de personas que viven en el país huésped? Banerjee y Duflo evidencian que una clave del éxito económico en Estados Unidos del 2020 es la herencia, no es el éxito económico. Me parece que en el caso particular de Donald Trump, su papá le dejó como herencia $400 millones. Así que no es una mala base para empezar. Así que los autores dicen que esto es más común de lo que uno puede pensar. Y que se da también menor movilidad entre los mismos estadounidenses. De hecho, a pesar de la crisis digamos, las áreas rurales de Estados Unidos, menos del 4% se movió de condado. Así que ciertamente, al menos en Estados Unidos, la mayoría de la gente prefiere no moverse, aunque la pase mal, ¿verdad? Y entonces, puesto que se ha ido disolviendo la red de seguridad social,
¿Qué está pasando? Miren qué interesante en Estados Unidos. Los hombres desempleados en edad laboral óptima, bien interesante, 67% vive con padres y parientes. Miren qué interesante, ¿verdad? Eso subió de 46% en el 2000. Ese dato da una idea de la intensidad de la crisis económica que asola la existencia del norteamericano con poca educación y no diestro, ¿verdad? Y entonces prefieren tener lo que tienen, quedarse ahí porque les parece doloroso tener que comenzar de nuevo, que es lo que le pasa a la gente que pierde el empleo, ¿verdad? Constantemente, ya sea por la competencia con China, por la mecanización, implica comenzar de nuevo. Así que yo mejor vivo con papi y mami y me olvido por un tiempo de tener que comenzar de nuevo. Interesante la conducta humana, ¿verdad? Así que a mí siempre me ha parecido sospechoso un término muy común, el del mercado libre. Y frases como la economía subió o el mercado subió o el mercado bajó me parecen sospechosas porque eso es un ejemplo de lo que por separado Karl Marx y Sigmund Freud llaman fetichizar, que es darle atributos humanos a conceptos o a cosas inanimadas, ¿verdad? Dice Thomas Piketty en su libro Capital in the 21st Century, estos libros raros de economía que son un éxito de venta mundial, que by the way está gratis en Google, muy interesante. Dicen que coincide en que no hay tal cosa como un mercado que se desplace a voluntad, sino que gente con poder económica lleva a cabo acciones que causan fluctuaciones en el mercado. Eso es muy distinto de decir, como si fuera un ente autónomo, el mercado subió o el mercado bajó, ¿verdad? Ellos mencionan a una estudiosa, a Petia Topalova, quien descubrió ante la tendencia economista a exaltar el libre comercio, etcétera, etcétera. Ella descubrió que donde hay más comercio internacional se reduce más lentamente o no se reduce la pobreza. Y ella publicó ese paper y esto le ganó la hostilidad del mundo académico occidental económico. Pero al fin de cuentas, luego de unos años de ostracismo, su trabajo ganó el Best Paper Award, lo que entonces le ganó cierto reconocimiento, pero no después de varios años de mucha hostilidad académica, porque estaba destruyendo un argumento favorito del pensar económico tradicional, ¿verdad? Okay. Así que la intolerancia tristemente se da en todas partes, incluyendo el económico, ¿verdad? Y entonces, Banerjee y Duflo, siguiendo esa idea, han estudiado las consecuencias del libre mercado, porque India se ha abierto más que China y más que Estados Unidos, pero el empobrecimiento no se ha reducido, por el contrario, se ha exacerbado, lo que implica que la idea o correlacionar el mercado libre, el free trade, con un mejoramiento de la situación económica de los seres humanos es falso, ¿verdad? Así que ese es otro mito que Banerjee y Duflo, creo yo, desmantelan con mucha efectividad, ¿no? All right. Así que así, es muy interesante la frase que usan, ¿verdad? Del mundo del baloncesto. Ellos dicen, la idea de que la reforma de comercio, free trade, sea un slam dunk, ¿verdad? Guiso fácil, es falso. Ellos dicen, por el contrario, los salarios tienden
tienden a, a reducirse, ¿verdad? Como consecuencia de esa apertura. De hecho, ¿de qué le valió a Nigeria, por ejemplo, abrir su mercado? Bueno, sirvió para que Estados Unidos le destruyera el mercado interno de algodón, ¿verdad? Muy interesante. De hecho, dicen ellos en su libro, si Estados Unidos mañana decidiera hacerse, en términos de comercio, completamente independiente y depender solamente del comercio interno, la pobreza subiría muy poquito. Y así ellos evidencian que en realidad no hay ninguna relación entre la suerte económica de las naciones y su apertura o falta de apertura al mercado que por ahí llaman libre, ¿verdad? De hecho, dicen ellos, Estados Unidos, tan es así, dicen ellos, que Estados Unidos tiene una de las tasas más bajas de importación, 8%. Así que eso realmente, para una economía del tamaño de Estados Unidos, tiene muy poco efecto. Así que ese es otro mito que ellos desmantelan de manera muy contundente, ¿verdad? Okay. Así que dicen, así que yo implico, ¿verdad? La investigación habla. Ellos dicen que los ejemplos y análisis que presentan en su libro son de los más recientes y de los más completos, ¿verdad? Así que dicen ellas, su esposo, ¿verdad? Banerjee y Duflo, concluyen, realmente remover las barreras arancelarias no es suficiente porque eso de por sí solamente solo genera exclusión y sufrimiento que agobia a los excluidos. Esperando que suba aquí. Okay. Así que la realidad, ¿verdad? Para el común de los mercados, dicen ellos, trabajos se perdieron y no fueron reemplazados, ¿verdad? Dicen ellos, por el contrario, comercio libre creó un mundo más volátiles, donde los trabajos súbitamente desaparecen y reaparecen a miles de millas de distancia. Y dicen ellos, las ganancias y los sufrimientos que genera el proceso están muy mal distribuidos, ¿verdad? Y dicen ellos, they're starting to bite back at us, implicando la desigualdad que genera ese proceso está afectando la fibra social de Estados Unidos. Okay. Okay. Estamos esperando que suba. We're waiting for you. Ok, ahí estamos. Así que, ¿verdad? Dicen ellos, hay que reevaluar la premisa, ¿verdad? Y, y hay que repensar qué significa la vida buena y el buen trabajo, ¿verdad? Y ellos dicen que los economistas y la gente que te lleva a cabo las políticas de Estado, ¿verdad? Han ignorado el sufrimiento que el free trade le ha provocado a los trabajadores en prácticamente todas partes del mundo. Ellos dicen que los economistas basaron su optimismo en una premisa, y es que los trabajadores serían capaces de cambiar de empleos o de lugares o ambas cosas si las cosas no les estaban saliendo bien, ¿verdad? Y ellos dicen que esto no ha sido así, y ellos reiteran que sus estudios demuestran que la gente prefiere no moverse, ¿no? Esperando que suba, vamos a ver. Ok, así que ahí, ¿no? Hay
prejuicio, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, no es positivo aborrecer por ejemplo, a los racistas, ¿verdad? Porque eso, dicen ellos, refuerza la idea de que la sociedad no nos respeta. Por el contrario, ¿verdad? Vamos a tratar, dicen ellos, de buscar common ground, de buscar un espacio donde podamos pensar de manera similar sobre el futuro del país. Ellos dan como ejemplo algo muy interesante, lo que pasó en el 2016 en Utah, en Nebraska y en Idaho. Estos son tres estados bien republicanos, ¿verdad? Lo que llaman Deep Red, ¿verdad? Y han electos políticos bien conservadores. Sin embargo, iniciativas para ampliar la cobertura del Medicaid triunfaron en estos tres estados bien conservadores, porque la necesidad de expandir Medicaid fue un asunto que unió a la gente más allá del racismo y de los estereotipos, ¿verdad? Y ellos dicen, economics trumped Trump, para implicar la realidad, la necesidad de tener un sistema de salud confiable y que nos cubra fue más importante que las lealtades partidistas. Es muy interesante ese ejemplo que ellos traen a esta colación en estos tres estados bien conservadores de Estados Unidos, ¿no? Okay. Así que dicen ellos, ¿verdad? Así que, ¿cómo cambiamos las actitudes, ¿verdad? Pues entonces, vamos a dialogar, a conversar, a proponer otros asuntos, otras soluciones que nos unan ante todos y que impacten de manera favorable a todos. Ellos dicen, ¿verdad? Yo lo llamo tragic flaw. Ellos dicen, un error común de los economistas y las economistas dicen ellos, proveer respuestas categóricas. Por ejemplo, free trade is good, sin proveer explicaciones detalladas y que la consecuencia ha sido minar la credibilidad de los economistas. Y creo que tanto el libro de Thomas Piketty como este libro aportan de manera significativa a ese comprender el razonamiento de estos economistas. Y a mente que le da una base social, pero también un fundamento humano. Ok, así que otro asunto que ellos desmitologizan es la idea de crecimiento. Todo lo que hacemos tiene que estar dirigido a fomentar crecimiento, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, lo importante no es cómo hacemos más ricos a los ricos, es cómo mejoramos la calidad de vida del ciudadano común, que eso es lo que ha estado en deterioro en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿verdad? Eso es, vamos a quitarnos, dicen ellos, ¿no? Vamos a salirnos del mantra del crecimiento que, como sabemos, impacta de manera desigual a los seres humanos en la sociedad, ¿no? Y entonces ellos dicen, por ejemplo, otro mito que ellos trabajan es la idea de la baja corporativa, como Trump hizo. Vamos a bajarle la tasa de intereses al capital. ¿Okay? Bueno, de hecho, Reagan, Clinton y Bush y Trump ahora aprobaron en su momento histórico bajas contributivas al capital. La economía no mejoró, el crecimiento no impactó a la gente común. Por el contrario, en el caso de Kansas, llevó a ese estado a la bancarrota, ¿verdad? La evidencia indica que la redacción contributiva no tiene realmente efecto sobre el top 10% de la economía, pero sí impacta mucho al restante 90%. Así que ellos dicen que tenemos que dejar a un lado la ideología y entonces
plantearnos y reconocer que los cortes contributivos para el capital no produce crecimiento económico y las investigaciones así lo demuestran. Pero todavía estamos escuchando hasta hace poco tiempo, yo recuerdo hasta el Fondo Monetario Internacional diciendo eso mismo, ¿verdad? Claro, sobre eso, ellos lo llaman the growth mirage, porque realmente no existe. El trickle-down economics ha fracasado estrepitosamente, ¿verdad? Y dicen ellos en su libro que esa visión económica, ¿verdad?, enriquece a la gente que están en la punta de la pirámide y no tiene impacto ninguno sobre los demás seres humanos. Por el contrario, dicen ellos, contribuye a exacerbar la desigualdad, lo que entonces da margen a los populismos, como ya estamos viendo en Filipinas, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿verdad? Con excepción de figuras como de nuestra facultad, egresado, economista José Caraballo Cuesta, Francisco Moscoso y Francisco Catalá, ¿verdad? No es una buena política ni registra buenos frutos la idea de cortar contribuciones al capital. Hace poco tiempo, el Fondo Monetario Internacional empezó a admitir estábamos equivocados, esto no funciona y tenemos que repensar las economías para que impacten el mayor número de seres humanos. Algo tarde, pero bienvenido, Fondo Monetario Internacional. Okay. Ok, así que, claro, la economía es un término problemático, ¿verdad? Porque como término, como concepto, acoge muchas cosas disímiles, ¿verdad? De hecho, el pronóstico no es bueno. Quizás una de las agencias con más credibilidad en Estados Unidos, el Congreso, es el Congressional Budget Office. Tiene mucha credibilidad. Y ellos estiman que para diciembre de este año, 16% de la gente estará desempleada. Ahora, ustedes leen The Wall Street Journal y ven que dice, oh, el Dow Jones subió $200, puntos. Uno puede concluir, pues la cosa no está mala. Lo que pasa es que, aunque ciertamente el desempleo y la actividad bursátil son cosas que se miden y que se estudian en la economía, son cosas que no tienen ninguna relación. El desempeño bursátil, nos recuerdan estos autores, funciona a base del miedo y de la avaricia. No tiene nada que ver con la economía según impacta al común de los mortales, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué subió el Dow Jones 200 puntos? Pues porque esta gente adinerada no tiene otra cosa que comprar más que acciones. Pues claro que subió, no hay nada más que comprar. Pero entonces alguien podría decirme, pero Roberto, ¿pueden comprar bonos? Not really. Como está la tasa de interés 0.6 por 10 años, no les interesa el asunto. Así que, aunque ellos de eso no hablan, pero yo sí, sobre cómo la economía como concepto absoluto recoge términos que no armonizan, muy disímiles entre sí. Okay. Así que, ahora, muy interesante, ellos dicen en su texto, ¿quiénes ganaron con la globalización? Y dicen, los dos países que más han invertido en capital humano, en salud, en educación, etcétera, China y Vietnam. Así que estos autores, Banerjee y Duflo, vinculan. China no meramente sale bien parada por la globalización en abstracto, sino porque antes de este proceso, y Vietnam también, hubo mucha inversión en recursos humanos, ¿verdad? Y entonces eso tuvo un impacto positivo en su relación con lo que pasa en términos económicos con el resto del planeta. Así que dicen ellos, de lo que se trata entonces ahora es de transformar vidas, ¿verdad? De ocuparnos del bienestar
de los más empobrecidos. Esa es la agenda que nos aguarda. Okay. Aquí, ok. Así que, ¿verdad? Ellos dicen con respecto a lo que yo llamo el terrible año de 1980, ¿verdad? Quizás los niños, la niña símbolo y el niño símbolo de lo que hoy llamamos neoliberalismo es Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿verdad? Y dicen Banerjee y Duflo que ellos se embarcaron en esa aventura, ¿verdad? Desmantelando la red social sin conocimiento alguno sobre economía. Fue meramente ideológico. De hecho, cuando leo eso en el libro, recuerdo que en sus 8 años de presidente, Ronald Reagan leyó un solo libro, The Hunt for Red October. No es precisamente un material muy intelectual que digamos, ¿verdad? Así que dicen los autores, también Piketty, tras 5 décadas de baja, es decir, durante 5 décadas, el ingreso del top 1%, del 1%, había estado bajando y a partir del 80 se revierte el proceso y empezó a crecer el ingreso de ese 1% privilegiado, los que ocupan la punta de la pirámide. Pero, claro, su contrapeso es que mientras ellos salen bien, se va agudizando la desigualdad, ¿verdad? Así que, y dicen ellos, peor todavía, se ha ido concentrando, Piketty, lo que dice, se ha ido concentrando la riqueza hasta el punto de que la riqueza del 1% es más del 0.1%, incrementó 2/3 veces sobre la tasa de crecimiento general de la economía. Mientras tanto, el ingreso de las trabajadoras, de los trabajadores, a pesar de una mayor productividad, no registró mejora alguna, ¿verdad? Y pues, menos ahora con esta precariedad, ¿verdad? Así que, según Piketty y también Banerjee y Duflo, ¿verdad? Oh, sorpresa, ¿verdad? Decían los economistas, todo va a estar bien porque el mercado tiene mecanismos internos que van a estabilizar la cosa. Completamente equivocado, porque Banerjee, Duflo y Piketty por separado demuestran que a mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder político e institucional. Y como consecuencia, obviamente, mayor concentración de riqueza. Estas llamadas fuerzas estabilizadoras no están por ninguna parte. Y dicen Banerjee y Duflo, otro error que nuestros colegas han cometido es que abandonaron la política económica clásica por examen de modelos matemáticos. Y eso fue un error, dicen ellos, que no les permitió evaluar la crisis en su dimensión real. Y dicen, no muy optimistas, Banerjee y Duflo dicen que la fortaleza y la movilidad del capital global impide que se le pueda regular. Cuando pueda, Juan, pues me deja saber cuánto tiempo me queda. You are now unmuted. Okay. Ok, muy bien, gracias. Perfecto, gracias. Voy entonces rapidito. Entonces, dicen, ok, así que, ¿cuál es el problema? Las causas del empobrecimiento. La globalización, el ascenso de la industria infotech, otros cambios locales y un mundo de buenas y de malas empresas, y todo eso genera entonces aumento de desigualdad. ¿No? Okay. Claro, se disparan
los ingresos del 1%. Porque ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que genera más riqueza? No es el trabajo, no es la fábrica, no es la industria, no es la tierra, no, es el mundo de las altas finanzas. Específicamente, ¿cuáles actividades? Tienen hasta nombres chéveres, ¿verdad? Banco de inversión, los bonos chatarra, fondos de cobertura, capital privado, los valores respaldados por hipoteca, y dicen Banerjee y Duflo, y esto crea unas ganancias astronómicas. No lo van a poder ver, pero tengo un vídeo que hizo el cineasta Michael Moore, porque no solamente finanzas, sino es el vocabulario que se usa, ¿verdad? Y la definición de esta actividad, de lo que llaman la alta finanza, ¿verdad? No lo pueden ver, se lo puedo enviar para que lo vean después. Michael Moore se va a Wall Street para que, ¿verdad? Alguien le explique, por ejemplo, qué es el concepto de derivatives, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y entonces, gente bien educada de Yale, MIT, balbucean tratando de explicar una de las estrategias que usa la alta finanza para generar mucha ganancia, ¿verdad? Por eso es que ingenieros de MIT están yendo a parar a Wall Street, porque, por ejemplo, cuando uno ve, y yo la vi, la ecuación matemática que se usa para calcular un derivative, ¿verdad? Que es una venta de una venta de una venta de una venta, es bien complicada, parece rocket science. Por eso es que Wall Street se está llevando las mejores mentes del mundo de la ingeniería para llevarlos a construir estos embelecos que solo benefician al 1%. Okay. Okay. Ya estamos casi llegando ya al final. Así que, muy interesantemente, el libro, hay una copia, hay un rough draft del libro, Good Economics for Hard Times, gratis en Google, ¿verdad? Así que, dicen ellos, miren la ironía de las palabras que usan Banerjee y Duflo, ¿verdad? Americans have a steady diet of the American dream, ¿verdad? Pensar que si yo me esfuerzo, yo voy a tener éxito, ¿verdad? Y pues dicen ellos, en realidad, la base de la pirámide, no hay movimiento, no hay movilidad, inclusive la movilidad intrageneracional se ha estancado. ¿A quién culpamos? Es más fácil. Tengo dos opciones. O me culpo yo por no haber hecho lo que me correspondía hacer, de mudarme para la ciudad y dejar la granja y aprender lo que tengo que aprender, pero es más fácil culpar a las negritas y a los negritos de otras partes del mundo. Opera conmigo. Waiting on you, waiting on you, waiting on you, waiting on you. Ok. De hecho, no pueden verlo, ¿verdad? Pero se le rendió homenaje a el músico mexicano Carlos Santana. Y Harry Belafonte comienza diciendo en broma, ¿verdad? Que pues Carlos Santana es uno de los inmigrantes mexicanos que le roba el trabajo a los True Americans. Él está bromeando, pero la broma refleja una percepción muy generalizada entre los sectores empobrecidos de la gente blanca de Estados Unidos. La pueden ver en YouTube, ¿verdad? Un mito muy común, ¿verdad? Hay pobreza porque la gente de México, de El Salvador o de India nos roban los empleos.
Ok. Así que, de hecho, la cosa es tan dramática que ha rebasado la cuestión racial. Estudios demuestran que entre personas blancas en sectores empobrecidos, la mortalidad ha ido en aumento. En edad media, personas menos educadas, la expectativa de vida en el 2015, en el 2016 y en el 17 se ha reducido. Esto en el país más rico del mundo. Ellos citan dos estudiosos, Ann Case y Angus Deaton, que dicen que ha subido dramáticamente en este sector, gente de piel blanca, edad medio, menos educado, lo que ellos llaman las muertes por desespero, que es la pérdida de toda esperanza y que se refleja dramáticamente y tristemente en las muestras de envenenamiento de drogas, alcohol, suicidio, daño alcohólico al hígado, cirrosis, entre hombres y mujeres de piel blanca de edad media en Estados Unidos. Así que el panorama está muy complicado para Estados Unidos y Banerjee y Duflo implican la manera tradicional de pensar economía por nuestros colegas tiene que cambiar y tiene que convertir a los seres humanos en el centro de su pensar y de su hacer sobre la economía, ¿verdad? Estudios demuestran que la generación presente, los salarios no superan y que son con frecuencia inferiores a los de generación anteriores. De hecho, en Estados Unidos, a partir del 70, con el 73, cuando se da la crisis del petróleo, comienzan a bajar significativamente los indicadores económicos para gran parte de la población empobrecida y respectivo de la raza. Ya casi estamos llegando al... Así que implicaciones, ¿verdad? Serias, ¿verdad? Dicen ellos, con un lenguaje fuerte, la revolución que engendraron Reagan y Thatcher y que ha seguido en gran medida a nuestros días, dicen ellos, es bogus, es mentira y no tiene ningún fundamento empírico, ningún fundamento social o sociológico, ¿no? Que es lo que hoy día pues estamos viviendo, ¿no? Waiting on you. Ok, así que, señor, ¿qué hacer? Ok, vamos a ayudar a las víctimas de la globalización. Vamos a pagarle a las empresas para que mantengan a la gente de mayor edad trabajando y sintiéndose productivos. Vamos a ayudar a los países en desarrollo, a ayudar a la gente a que se muevan de los sectores más remotos de India a Nueva Delhi, ¿verdad? Y vamos a ayudar a los que opten por quedarse para cuidar a sus padres, que es lo que hacen hace mucho tiempo en Suiza, Suecia, Dinamarca y Finlandia, ¿verdad? Es decir, ellos claman por presencia, mediación del Estado, que fue lo que se canceló como inefectivo a partir de este pensar neoliberal que empezó en los 80. Fortalezas del libro está en Google gratis, que les invito a leerlo, como también Capital in the 21st Century. Lenguaje accesible, deconstruye conceptos y premisas tradicionales de la economía, rescata lo transdisciplinario que planteaba uno de los grandes economistas del siglo XX, John Maynard Keynes, cuando decía, debemos ser matemáticos, historiadores, hombres y mujeres de Estado y filósofos, ¿verdad? Restaura la importancia de las humanidades y de las ciencias sociales. Restaura como imperativo la importancia de tomar en cuenta y consultar
la experiencia de la gente común, el trasfondo de estos dos investigadores con las comunidades, ¿verdad? Expone lo errado de las políticas económicas de los gobiernos de Occidente. Fortalezas examinan asuntos importantes que nos preocupan a todos: migración, guerras comerciales, desigualdad económica, calentamiento global, ¿verdad? Y ellos dicen, realmente no hay tal cosa, there are no iron laws of economics keeping us from building a more humane world. Falta algo, la voluntad, ¿verdad? Y como dije ya al principio, toman prestado de la medicina el concepto de los ensayos clínicos aleatorios para ver qué impacto tienen determinadas políticas económicas en la vida y para paliar el sufrimiento de los seres humanos, que es el foco de su investigación. Yo creo, debilidades, soslaya examinar más a fondo los problemas estructurales del capitalismo. Aborda, aunque reconocen el problema, pero descansan demasiado sobre el concepto de la economía como concepto en abstracto. Y aunque sí recalcan la importancia de la redistribución del dinero y de cuidar el ambiente, no dicen cómo se debe redistribuir la riqueza para atender esos dos asuntos, ¿verdad? Pero así creo que uno lo lee con esta cosa de que optimismo, de que hay cosas que uno puede hacer para que sea, ¿verdad?, un mejor mundo. Creo que vamos camino a la civilización. Conforme uno comience a tocar como Estado, como gobierno, como legislatura, como Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, el Banco Mundial, a tocar de verdad la vida de los seres humanos, estaremos entonces camino a ser civilizados. En una carta famosa, Albert Einstein le pregunta a Freud, estos son dos gigantes correspondiendo, mi querido Sigmund, ¿por qué hay guerras? Y Freud, quien es no creyente, le dice, mi querido Albert, porque no somos civilizados. Solamente cuando comencemos a amarnos todos, entonces podremos decir, somos civilizados. Este libro, yo creo, nos indica que estamos en el camino que eventualmente posibilitará un mundo de justicia para todos. Muchas gracias por haberme escuchado.